Dani Alcántara me pidió que explicara el viaje en el tiempo de Saitama en el último capítulo. Pues durante la pelea de Saitama vs Garou, Saitama demostró ser capaz de también poder imitar las técnicas de Garou, como cuando trató de imitar la técnica que utiliza Garou para moverse en todas las direcciones con ayuda de sus portales, pero Saitama lo hizo utilizando los escombros de la luna que destruyó, o cuando en el último capítulo imitó el golpe de Garou con el que derrotó al Cien Pies Sabio. Pues Garou, al darse cuenta que Saitama puede imitar sus técnicas, le pidió a Saitama que volviera a copiar sus técnicas, pues Garou, a pesar de poseer el poder divino de Dios, no puede ir más allá. Esto es debido a que este no ha roto su limitador, a diferencia de Saitama, quien al romper su limitador puede usar sin límite alguno las técnicas copiadas por Garou. Garou le empieza a enseñar a Saitama cómo usar sus técnicas, diciéndole que incluso puede que aprenda a usar el poder divino sin tener que recurrir a Dios. Saitama trata de imitar los movimientos de Garou, cuando se escucha la voz de Dios, quien le dice a Garou que le quitara los poderes que le había otorgado. Edwin Colque me preguntó, ¿por qué Garou se convierte en piedra cuando envía a Saitama al pasado? Pues aquí se responde a tu pregunta, y no se convirtió en piedra, sino en sal, haciendo referencia a la Biblia, y esto es debido a que fue el mismo Dios quien empieza a convertir a Garou en sal luego de quitarle el poder que le otorgó. En capítulos anteriores Blast menciona que tanto él como Garou tienen el poder de manipular el universo, diciendo que su pelea con Garou será un enfrentamiento entre dos seres con el poder de manipular la realidad del cosmos. Hubieron algunas traducciones erróneas de esta escena, pero esta es la correcta. Esto se los explico porque, a continuación vemos como Garou le pide a Saitama que imagine un universo entero dentro de él. Posiblemente esto sea para que, al igual que Garou, pueda manipular el universo y así le sea posible hacer lo que viene a continuación. Presten mucha atención, porque a continuación les explicaré cómo funciona la manera en que Saitama pudo viajar al pasado, siendo esta una de las mejores maneras de viajar en el tiempo que he visto en la ficción. El manga nos explica que gracias a la violenta radiación que emite Garou, este puede crear partículas y antipartículas. En pocas palabras, gracias al poder de Dios, Garou es capaz de crear materia y antimateria, y gracias a su habilidad de copiar a su oponente, Garou puede hacer que sus partículas y antipartículas, las cuales se mueven en sentido opuesto, copien el movimiento una de la otra. Y ahora que Saitama posee el poder divino, lo que Garou quiere es que Saitama cree estas partículas y antipartículas y haga que éstas se muevan de la misma manera, para que así pueda viajar en el tiempo. Si no entiendes cómo Saitama viajará en el tiempo al hacer esto, pues primero debemos entender cómo funcionan las antipartículas, explicación en la cual Murata no hizo mucho énfasis, haciendo casi imposible que pudiéramos entender su explicación, así que ahora presten atención, porque se van a sorprender. Pues las partículas son totalmente lo opuesto a las antipartículas, contando una con carga positiva mientras que la otra posee carga negativa. También se diferencian en que las partículas se mueven en sentido contrario a las manecillas del reloj, mientras que las antipartículas se mueven en el sentido de las manecillas del reloj. Al igual que las partículas se mueven viajando hacia adelante en el tiempo, al contrario de las antipartículas, las cuales se mueven viajando hacia atrás en el tiempo. Pues si Saitama es capaz de hacer que sus partículas se muevan en la misma dirección que sus antipartículas, pues estas, al igual que las antipartículas, empezarán a viajar hacia atrás en el tiempo, haciendo que Saitama, sí, a sí mismo, una manera bastante sencilla de viajar al pasado, pero más que viajar al pasado, creo que lo que hizo Saitama fue rebobinar el tiempo. Christian Jock Jacobo, Dylan Walsh, Brian Moore, Maverick Magri Ordóñez y Jesús Maximiliano, me preguntaron si ahora existen o no dos líneas temporales, y si en una de estas Garou y Genos se quedaron muertos, o simplemente todo se borró. Pues como dije antes, más que un viaje en el tiempo, esto fue una rebobinación temporal, pues en realidad en ningún momento el manga nos dice que Saitama viajó, o iba a viajar en el tiempo. Sin embargo, en varios momentos el manga nos da a entender que lo que sucedió fue una rebobinación temporal, como en esta escena donde nos dice fin de la rebobinación, o el ejemplo más claro es lo que nos explica con su pregunta Álvaro Santa Cruz Bardales, explicándonos que a lo que se refiere esta escena, un golpe por 0 golpes.
es a que como el Saitama del futuro golpea al Garou del presente, por lo tanto el Saitama del presente nunca llegó a golpear a Garou, así que le ganó sin tener que darle un golpe, lo cual es una retrocausalidad, un efecto que sucede antes de ser causado. Un ejemplo de una retrocausalidad es que te mojes antes de echarte el agua, y el ejemplo más claro y el que vimos en este capítulo, que Saitama haya derrotado a Garou sin tener que golpearlo. Por lo tanto el futuro que vimos ya no existe. Al no existir dicho futuro, pues el Saitama de ese futuro tampoco debería de existir, y debido a esto, y a que este Saitama ya no pertenece a ninguna línea temporal, se fusiona con su yo del presente, perdiendo todos los recuerdos de lo sucedido en Júpiter, ya que dicho suceso ahora ya no existe. Aunque toda esta explicación se podría venir abajo por un único detalle, y es que, el núcleo del Genos del futuro aún sigue en el presente y no desapareció. Esto podría significar que si existe aún una realidad en la que todos murieron, tanto Garou como Genos. Me gustaría ver sus teorías en los comentarios. Michael Díaz, Ayrton Cuse Sena, Saúl Hernán, Pops Calero, Jean-Pierre Torres Martínez, Carlos Guillén y Paco Taquito, preguntan: ¿si Saitama realmente perdió sus recuerdos luego de fusionarse con su yo del pasado? Y si es así, ¿por qué este se sorprende al ver que Genos sigue con vida? Respondiendo a esta pregunta, sí, Saitama perdió todos sus recuerdos de lo sucedido en las lunas de Júpiter, y la razón por la que se sorprende al ver que Genos sigue con vida es debido a que cuando este vio anteriormente que tenía el núcleo de Genos en su mano, pensó que tal vez Genos había muerto. Y otra pregunta es, si Saitama aún conserva el poder que obtuvo durante la pelea contra Garou, tanto como el aumento de su fuerza y la habilidad de viajar en el tiempo. Pues yo diría que sí, y el hecho de que pierda sus recuerdos sería como un pequeño nerfeo temporal al personaje, ya que al no recordar que ahora tiene el poder de God y que su fuerza aumentó drásticamente, este no podrá usar dicho poder, y no será hasta la batalla final contra God que este logre recuperar su memoria. Digamos que en un hipotético caso donde Saitama se enfrente a Dios y Saitama esté siendo superado por Dios, y en el momento menos inesperado logre recuperar sus recuerdos en medio del combate, logrando así usar el poder de Dios y retomar la ventaja, esto serviría como un power-up para el personaje. Si este video te fue de ayuda, no olvides dejar tu reacción en él, y compartirlo para llegar a más personas.